Hola amigos, hoy he venido a los tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, entre la región de Galilea y de Samaria para entrevistar a este hombre. Resulta que han dicho todos que este hombre tiene una experiencia extraordinaria que contarnos, pero no quiero ser yo quien se las cuente. Vamos a darle su espacio a él. Hola, buen hombre, ¿nos puede contar su historia? Hola amigos, pues me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad, mi historia es así. Un día yo desperté con un dolor muy grande en todo mi cuerpo. Resulta que no podía mover mis manos ni mis pies. Todas mis articulaciones estaban dañadas, pero también tenía un dolor inmenso. Mi piel se comenzó a llenar de llagas, es decir, me salieron como granos grandes color rojos que después se hicieron blancos. Así es que me dijeron, lo más probable es que tengas lepra, te tienes que presentar ante el sacerdote. ¿Lepra? ¿Pero lepra? Lepra en estos tiempos es una condena de muerte y de una muerte muy triste. ¿Por qué? Así es que yo me presenté ante el sacerdote y desde ese momento mi vida cambió. El sacerdote me dijo, te tienes que alejar de tu familia, de tus amigos, de la región donde haya personas y te tienes que ir lejos, pues tu enfermedad es contagiosa y lo más seguro es que lleve a la muerte. Pero en el proceso de la enfermedad, la comezón era muy fuerte. Me tuve que alejar donde encontré otras personas que también tenían la enfermedad. Eran los únicos con los que yo podía convivir. Mi piel se empezó a llenar aún más de llagas. La comezón era tan grande que tenía que tomar una roca para rascarme. Pero lo más triste de todo fue perder a mi familia y a mis amigos. Me sentía realmente solo y sin esperanza. Pero un día escuchamos que Jesús, el Hijo de Dios, había llegado a este mundo y que estaba haciendo milagros y justo iba a pasar por una región cercana. Así es que junto con otros 9 amigos fuimos a encontrarnos con él. Lo que resta de la historia, la maestra se los contará. Muchas gracias por hablarnos de tu experiencia acerca de la lepra. Y sí, él tiene razón. La lepra era una enfermedad que acababa con la vida de las personas. De pronto, ellos se quedaban sin nada de lo que ellos conocían, pero también algo que pasaba es que era su piel misma quedaba desfigurada. Ni siquiera tenían un reflejo, pues las partes de su cuerpo, de su cara, se comenzaban a caer. Así es que ellos eran temidos y eran reconocidos por las personas a la distancia, pues cubrían con vendas o con trapos toda su cara y su cuerpo y las personas los podían identificar y todo el mundo tenía miedo de acercarse a ellos y que los fueran a contagiar. Pero la Biblia dice que cuando Jesús pasó, esta historia se encuentra en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al versículo 19. Dice la Biblia que Jesús seguía de camino a Jerusalén y al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Tal vez la multitud pensó, ¿cómo se atreven a venir aquí? ¿Cómo se atreven a venir en donde está Jesucristo? Pues, ¿qué es lo que les está pasando a estos hombres? Pero tal vez estos hombres sabían que Jesús era su única esperanza y que lo que necesitaban era un milagro de él. Así es que cuando ellos fueron gritando ante Jesús, Jesús los miró. Tal vez Jesús se apartó de la multitud para mirarlos y les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Qué significaba esto? Que para que cuando una persona era declarada leprosa o inmunda, iba con el sacerdote. Y en el caso muy extraño de que esta persona se llegara a sanar o que su piel comenzara a mejorar, él tenía que ir con el sacerdote para que lo declarara que estaba completamente limpio de lepra y así pudiera volver a su familia y con sus amigos y a su trabajo y a su vida. Pero esto prácticamente nunca pasaba. La lepra, como nos dijeron, era una sentencia de muerte, pero Jesús les dijo que se presentaran ante el sacerdote. Y la Biblia no nos dice que estos hombres cuestionaron la decisión de Jesús, simplemente hicieron lo que les pidió. Y mientras ellos iban en el camino, dice la Biblia
quedaron limpios de la lepra. Ellos fueron obedientes ante la voz de Jesús y siguieron sus instrucciones. Tal vez no sabían cómo era que eso les podía ayudar o qué era lo que podía pasar. Solo entendieron que mientras iban de camino, no sabemos qué distancia caminaron, la Biblia no lo dice, ellos quedaron limpios. Pero algo pasó. ¿Te imaginas cuando de pronto iban caminando y estos hombres que se encontraban completamente desfigurados, completamente afectados dentro y por fuera, porque también esta enfermedad dañaba sus órganos internos, y de pronto empezaron a sentirse bien? Y de pronto empezaron a ver a sus compañeros que ya no estaban desfigurados, les comenzaron a ver sus caras, su piel, su sonrisa, de volverse a sentir otra vez sanos. Pues estos 9 hombres, de estos 10 hombres, 9 siguieron su camino con el sacerdote. Yo creo que no podían esperar las ansias de presentarse ante él y que les dijeran que estaban completamente limpios otra vez. Pero la Biblia dice que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: «Alaben a Dios». Los otros 9 se olvidaron tal vez hasta de Jesús en el camino y lo único que pudieron pensar era en que iban a recuperar sus vidas. Pero uno de ellos llegó y se postró ante Jesús y le dijo y gritó, yo creo con todas sus fuerzas: «Alaben a Dios». Sabía que solo Dios podía haber hecho algo tan maravilloso en él. ¿Te imaginas a este hombre al verse sano? Pensó: tengo que ir a darle las gracias a quien hizo este milagro por mí. Yo me imagino, como está en esta ilustración, que se postró ante los pies de Jesús en gratitud. Cayó al suelo y dice aquí la Biblia que él cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había dicho. Y la Biblia nos dice que este hombre era samaritano. Los otros 9 eran de la región en la que Jesús había nacido, eran israelitas, pero este hombre extranjero regresó a los pies de Cristo y se postró ante él en gratitud. Y Jesús preguntó: ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha salvado. Imagínate lo feliz que se fue este hombre a su casa. Esta historia nos recuerda que Jesús en realidad sí ve cuando tú le agradeces. Tal vez esa petición que tú le has estado pidiendo por tanto tiempo, o el simple hecho de que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador y que sepas el gran milagro que ha hecho de salvarte, de pasarte de muerte a vida, y que te postres a sus pies en gratitud. Dios lo ve, y eso es darle la gloria a Dios. Que cada que tengas un día nuevo, que cada que tengas una petición contestada, y sobre todo esas que tiene tanto tiempo en la que les estás diciendo a Dios que te la conceda, por favor no olvides regresar agradecido, pues este samaritano nos puso el ejemplo, y Jesús por su propia voz dijo que él era el único que había regresado para darle la gloria a Dios. Y ese hombre quedó sano no solamente físicamente, sino que conoció al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y su fe lo sanó.